Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. El día de hoy les quiero hablar de un arquetipo que a mí me causa mucha fascinación, que es el de la ballena. ¿Se acuerdan que unos videos atrás yo hablé someramente sobre los monstruos marinos, sobre los distintos arquetipos que han existido en las cosmogonías de distintos pueblos a través de todo el mundo? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, del Leviatán. Para hablar de Leviatán, uno debiese hacer algunas referencias. Pero como es tanto el mundo, es tanta la cultura que existe, yo me voy a guiar por este libro, principalmente. Moby Dick, de Herman Melville. Moby Dick es uno de los grandes libros de la literatura mundial que trata sobre la cacería de una cacería infructuosa, Moby Dick. Pero no solo habla de eso, si bien es una obra narrativa que cuenta una historia que quizás se pueda resumir en muy pocas páginas, es un libro de 450 páginas alrededor, pero que habla de la ballena, del arquetipo de la ballena en distintas culturas, etc. No es tan solo un libro, como les digo yo, de narrativa, es también un estudio profundo sobre la cetología. Y en este mismo libro se nos dan algunas luces de dónde parte esta antigua obsesión del hombre por ir a cazar, por ir a enfrentar, en otras palabras, a aquel monstruo marino que era la ballena o el leviatán. Y el mismo libro, Moby Dick, nos va dando un poco de luz. El concepto de leviatán primero. ¿Dónde surge ese concepto? Leviatán es un monstruo bíblico que aparece en el Génesis. No sé si recuerdan, pero en otro video les conté que en el quinto día de la creación, Jehová, cuando dio vida a todos los seres del mar, creó al Leviatán, a este monstruo. Un poquito más espantoso que esto, es una ballena bastante tierna. Pero aquel Leviatán fue después apareciendo en distintos libros bíblicos. Fue mencionado por Job como un monstruo marino, ¿cierto? Que reunía todas esas cualidades negativas y destructoras. Fue también un símil, el que se tragó a Jonás, ese profeta que huía, ¿cierto?, de el mandato divino. Y a través de toda la historia bíblica siempre existió este monstruo, el Leviatán, un monstruo marino. Y curiosamente hubo una confusión zoológica, se puede decir, de taxonómica, o sea, qué tipo de animal era, porque si bien hoy podemos identificar al Leviatán con una ballena, ¿cierto? Ya vamos a hablar un poco del distintos tipos de ballenas que hay, pero era principalmente también, se le confundía con un dragón, un monstruo marino. Uno de los mitos más antiguos es el mito sumerio de la creación, en donde el dios Marduk tuvo que enfrentarse a este monstruo marino, pero que en esa instancia era un dios femenino, la diosa Tiamat. Y esta diosa marina, gigante, monstruosa, fue derrotada por Marduk, y a partir del desmembramiento de todas sus partes se fue formando el universo. Los mitos sumerios son una cosmogonía que es antecedente de los mitos bíblicos. Aparecen muchos arquetipos como el diluvio, etcétera, etcétera, pero también aparece pero como una diosa marina, el Leviatán. Siempre, de alguna manera, este monstruo marino es una especie de adversidad, para en este caso un dios, el dios Marduk, o un héroe, como vamos a ver. Uno de los mitos más hermosos y más eclécticos y confusos también, porque mezcla muchas cosas, es el mito de Perseo, ese héroe griego, Argivo, que luego de haber cortado la cabeza de la medusa, iba pasando, ¿cierto?, volando. Él montaba a Pegaso, Pegaso había nacido de la sangre de la medusa,
Pegaso es este caballo alado, él iba pasando, en su bolsa, ¿cierto?, llevaba la cabeza de la medusa, que tenía el poder de transformar en piedra a quien la mirara a los ojos. Iba pasando por las costas de Etiopía y se encontró, en palabras de Herman Melville, con una deliciosa princesa etíope desnuda, encadenada a una roca. Ella era Andrómeda. Pero ¿qué pasaba? Esta niña, esta princesa, había sido ofrecida como sacrificio al monstruo marino. Digamos al Leviatán. No ocupaba esa palabra en el mito griego, pero digamos al Leviatán. Y Perseo, ocupando, ¿cierto?, la cabeza de la medusa, transforma este monstruo marino, este Leviatán, en piedra. Libera a Andrómeda y se casa con ella. Y así podemos encontrar muchos mitos. También el mito germánico de Sigfrido también tiene que enfrentarse a un dragón. Aquí es donde se confunde, ¿cierto?, el mito del dragón con el mito de la ballena. Este relato, esta unión, este símil lo hace Herman Melville en su libro Moby Dick. Y Sigfrido también se enfrenta a un dragón, lo vence y se baña con su sangre. Y al bañarse con su sangre adquiere, ¿cierto?, los poderes de esta bestia, etc. Un poco más adelante ya nos hallamos con el mito judeo-cristiano. Primero el mito de Jonás, que ya se los mencioné. Jonás era un profeta que recibió un llamado de Dios, de Jehová, y le dice: ve y avisa al pueblo de Nínive que si no cambia su conducta, lo voy a destruir. Y Jonás huye, se asusta, imagínense, de repente alguien les habla a usted, Dios se arranca: no, esto no puede ser, yo no soy un profeta, y se arranca. Y empieza la huida de Jonás, y en esa huida se sube en un barco y se va al Mediterráneo, se va, huye, y empieza una tempestad, una gran tempestad. Y no haya mejor cosa a los tripulantes que lanzar a Jonás al mar. Y cuando lo lanzan al mar, aparece este monstruo marino y se lo traga. Entonces Jonás se dice a sí mismo: estoy en el infierno, estoy en el Seol, esa es la palabra que utiliza, estoy en el Seol. Y estaba justamente en el vientre de la ballena. Bueno, luego de 3 días y 3 noches, la ballena expulsa a Jonás. Y esta es la que se llama luego en el Nuevo Testamento como la señal de Jonás. 3 días y 3 noches. Cuando Jesús conversaba con Nicodemo, Nicodemo era un fariseo que tenía cierta amistad con Jesús dentro del grupo de los fariseos, que fueron como el grupo religioso que se opuso a la enseñanza de Jesús. Fue uno de los que estuvo más cercano a él y que se relacionó con Jesús. Y en su conversación decía: bueno, ¿cómo nosotros podemos llegar a salvarnos? Y él decía: bueno, tienes que nacer de nuevo. Tienes que volver a nacer. Pero ¿cómo eso? Uno no puede volver al vientre materno, decía. Sin embargo, se decía que Jesús iba a hacer la señal de Jonás. ¿Y cuál era esa señal? Descender, ¿cierto?, entrar al vientre de la ballena y nacer de nuevo. O en palabras ya más cristianas, resucitar. Resucitar a los 3 días y 3 noches, como lo hizo Jonás del vientre de la ballena. Entonces este vientre de la ballena de a poco va simbolizando, ¿cierto?, el arquetipo de la muerte, el arquetipo del retorno al vientre materno y de la resurrección. Curiosamente, los esquimales tienen un mito similar. Los esquimales tienen un dios que le llaman el dios cuervo, en donde este dios cuervo también es tragado por la ballena, y dentro del vientre de la ballena se encuentra con una bella mujer. Una bella mujer que lo acoge, lo recibe, lo acicala, etcétera, etcétera. Pero llega un momento que el dios cuervo quiere salir del vientre de la ballena y hace una fogata. O sea, incendia el interior de la ballena. Y de esa manera él logra salir. La ballena, de alguna manera, es rota por este fuego y encalla. Encalla en la orilla, y ahí el dios cuervo, el dios esquimal, es liberado. Es parte del mismo mito. Que tenemos la ballena,
¿cierto? Este arquetipo de monstruo marino que hay que enfrentar, que en algunos casos te traga, y dentro del vientre de este monstruo se produce una iluminación que permite salir nuevamente y nacer transfigurado, distinto. Ya hemos conversado, ¿cierto?, de que los monstruos marinos no son solo elementos de la imaginación. Si uno escarba en la paleontología millones de años antes de la existencia del ser humano, uno puede encontrar seres bastante monstruosos. Voy a nombrar algunos para que se hagan una idea. En el Mesozoico es la era de los dinosaurios, que se divide en 3 etapas, que es el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. En la parte temprana del Mesozoico existieron 2 tipos de monstruos marinos, unos que se llamaban plesiosaurios, que eran de cuello largo, alargado, y los más monstruosos de todos, los pliosaurios. Eran verdaderos monstruos marinos. Había uno de nombre Liopleurodon, que era gigantesco, se habla que tenía de 30 a 40 metros. Más tarde, otro grupo de reptiles, que estaban más emparentados con las actuales serpientes y los lagartos, volvieron al mar en el Cretácico y eran verdaderas serpientes marinas, pero con patas, que se llamaban mosasaurios. Todo eso desapareció con la caída del meteoro, ¿cierto?, en Chicxulub. Pero las ballenas, ¿de dónde salieron? Las ballenas no son ni reptiles, no son ni peces. Si uno ve la mitología existe cierta confusión, como que no hay una clara identificación. Las ballenas son mamíferos que originalmente eran seres que estaban emparentados, digamos, con los hipopótamos actuales. De hecho, el grupo de los cetáceos se une a otro grupo que está relacionado con los bovinos, o sea, con los bueyes, los toros, con las ovejas, las cabras, las jirafas, pero principalmente los hipopótamos. Y de ahí un espécimen específico que se ha hallado, que se llama Pachycetus, se dice que fue como el pionero que empezó a, de alguna manera, internarse y volver al entorno marino. Luego de ahí, ¿cierto?, cada vez los mamíferos fueron adaptándose más al medio marítimo, llegando a ser lo que son las ballenas actuales. Ahora, el grupo de los cetáceos, que son las ballenas actuales, se dividen en 2 grupos principalmente. Uno que son los odontocetos, que son los que tienen dientes. Ceto significa ballena, odonto, diente, que sería, por ejemplo, el ejemplar de Moby Dick, que era un cachalote. Estos tienen dientes. Los delfines también tienen dientes. Y los misticetos, que sería como esta, que es una ballena rorcual, que no tienen dientes, sino que tienen solo barbas. Un misticeto no podría haberse tragado ni a Jonás ni al dios cuervo, porque tenía barba y no están hechos para consumir grandes animales. Quizás un cachalote como Moby Dick, sí, y que bueno, hay odontocetos que son bastante agresivos, como la ballena orca. Un autor que me ha ayudado mucho últimamente a comprender y hacer comparaciones entre los distintos mitos es Joseph Campbell. Yo se lo recomiendo, especialmente este libro, que es El héroe de las 1000 caras. Y él trata de explicar qué significa este mito del Leviatán o del monstruo marino. Él nos dice de manera sencilla que el océano, aquel océano en donde nosotros nos sumergimos, somos arrojados, como por ejemplo en el caso de Jonás, sería el inconsciente. El inconsciente profundo. Ese sector, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando le hablaba yo de los estados de la conciencia? Cuando uno ya traspasa la vigilia y cae, ¿cierto?, en esta oceanidad tremenda, desconocida, etc. Y cuando estamos en ese inconsciente, absolutamente desprovisto de todos esos elementos que son el sujeto del conocer, aquellos elementos que nos permiten identificar qué es cada cosa en la realidad, cuando somos absolutamente nada, unos seres que flotan, en donde no hay ni tiempo, ni espacio, ni aquí ni ahora, sino solo una totalidad disolvente, ahí aparece el monstruo.
aquello que nos quiere devorar, aquello que nos quiere vencer. Y en cada mito se manifiesta de una manera distinta esa iluminación que nos permite de alguna manera salir de ese estado de autoaniquilación o destrucción. En el mito, por ejemplo, del dios Cuervo, él se encuentra con una mujer, ¿cierto? Una mujer hermosa que lo acicala, que lo atiende. En el mito de Perseo con Andrómeda aparece la bella Andrómeda desnuda. Esa bella mujer es el alma interior que se ilumina, que se enciende. De hecho, el dios Cuervo hace una fogata. Hay como dos elementos que cumplen el mismo objetivo. Este mismo mito, por ejemplo, de Perseo con Andrómeda, aparece en la santería cristiana con San Jorge, ¿cierto? Que tiene que vencer al dragón para salvar a una princesa. Y es un arquetipo que se repite mucho en los cuentos de hadas. Pero tiene que ver justamente con eso. Una vez que tú estás ahí, en el Seol, en el infierno, porque también se hace ese símil entre lo que es el vientre de la ballena y el infierno. Tú estás ahí, enfrentado a la noche oscura del alma, como se le llama también, y viene la iluminación. Aquella posibilidad de nacer de nuevo, como decía Jesús, ¿cierto?, con la conversación que tenía con Nicodemo. Y eso es volver a nacer, morir, llegar, sumergirse, ¿cierto?, en el inconsciente, enfrentarse con ese monstruo, de ser devorado por el monstruo. Y aún así existe la posibilidad de la transformación espiritual y de la liberación al fin. La señal de Jonás, como se decía de Jesús. Los 3 días y los 3 noches son un número simbólico, un número místico si quieren. Pero implica eso, es atreverse a vencer al dragón, a vencer al monstruo, pero desde dentro. O sea, lo otro que te dice esto es que el enemigo tuyo está dentro tuyo, está dentro de ti, no está afuera. Todo lo que está afuera son elementos de la realidad de la Maya, como dice, ¿cierto?, el hinduismo, el budismo, pero que solamente toman fuerza cuando se alojan dentro de ti y no te permiten, de alguna manera, superarte y superar la realidad. Hay otra explicación, más que explicación, hay otro traspaso de este arquetipo, pero ya al mundo actual, al mundo de las ciencias sociales, de la sociología, de la historia, las ciencias, digamos, más modernas, porque el Leviatán siguió transfigurándose, ya no era un dragón, ¿cierto?, que había que vencer. Hay dos anécdotas más, o dos alusiones más modernas. Una, ahí me interesa mucho, que es la de Nietzsche. Si bien él no habla de dragón, perdón, él no habla de ballena, sino de dragón, cuando el espíritu de camello, él cuenta una historia donde el espíritu del hombre va transformándose, ¿cierto? Y el primer espíritu es el espíritu de camello, y el espíritu de camello es el espíritu del esfuerzo, del deber. Cuando el espíritu de camello toma una tarea, dice, pone en mi espalda todo aquello que tú quieras, y se va al desierto con toda esa carga. Es de alguna manera la historia del hombre moderno, del hombre con deberes, con esfuerzo, con compromiso, y se va al desierto. Sin embargo, en el desierto, llega un momento él dice, no, yo ya no quiero esto más. Y saca los cachivaches de la espalda y quiere transformarse en león. Y aparece el enemigo, en este caso, de ese camello, y le dice, tú tienes que cumplir con tu deber. Y ese es el dragón del tú debes. Es el mismo arquetipo del Leviatán, del dragón, de la ballena, pero apareciéndose como un tú debes. Tú debes seguir en tu camino de transportar la mercancía del deber y de los valores occidentales a través del desierto. Les voy a contar hasta ahí nomás esta historia porque más adelante voy a decir cómo termina. Pero hay otra alusión al Leviatán, que es el libro de Thomas Hobbes, que es un filósofo, y él dice que el Leviatán es el Estado.
Y ese es aquel monstruo que contiene nuestros instintos. Es aquel monstruo que evita que no nos hagamos daño los unos a los otros. Y es un monstruo que nos mantiene de alguna manera contenidos en esta sociedad moderna, en esta sociedad actual. Si no, seríamos verdaderos lobos que nos atacaríamos los unos a los otros. Hay una película rusa que yo recomiendo, que lleva por nombre Leviatán, que justamente toca la historia de un hombre ruso enfrentado a dos poderes, que uno sería el Estado ruso postsoviético, emergente y que de alguna manera está confabulado con la Iglesia Ortodoxa rusa, y que serían como una estructura humana súper afiatada y que de alguna manera ejerce una opresión sobre un hombre común y corriente que tiene un lugar, que tiene una casa hermosa en un lugar privilegiado y que es expropiada su casa para construir una iglesia moderna. O sea, bajo ese punto de vista, el Leviatán ya no estaría afuera, no estaría, sino nosotros estaríamos dentro del Leviatán hoy en día. Nosotros ya hemos sido devorados por la ballena y estamos dentro de esta estructura. Pero esta estructura, ¿dónde está? Porque nosotros decimos fuera. Pero si uno ve afuera, no ve la estructura. No, justamente la estructura, esta estructura del modo de ser de la sociedad actual, no está afuera. Está inoculada dentro de nuestra mente, de nuestros hábitos, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de valorar el mundo. Efectivamente, el Leviatán sigue dentro nuestro. Bueno, espero que les haya gustado este nuevo video. Es una manera de cómo uno puede hilar ciertos distintos elementos de la cultura a través de un solo arquetipo. Esta vez usamos el de la ballena, el de Leviatán, el del monstruo marino, el de los dragones, que resumen lo mismo. Si empezamos a darnos cuenta y a observar la realidad y la realidad más sencilla, siempre existen estos elementos que de alguna manera hacen conexión y que unen todo. Como les digo yo, esto de que todo es distinto, de que todo es diferente y que estamos separados es una ilusión, todo está unido. Lo importante es ser capaz de observar y de alguna manera fusionarse con estos elementos, con estos arquetipos y comprender el mundo como una unidad. Muchas gracias y que estén muy bien.